Dios te bendiga de una manera especial. En esta hermosa hora damos gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes su programa radial Gente de Valores a través de Radio CTC en la 99.3 FM desde Hato del Yaque. Damos gracias a Dios porque es una gran bendición compartir con ustedes este tiempo. Vamos a orar para presentar a Dios el programa de hoy, esperando que sea de bendición para ustedes, esperando que sea de fortaleza para sus vidas y de crecimiento espiritual. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias, oh Dios, porque tú nos amas por encima aún de nuestros problemas, por encima aún de nuestras debilidades, por encima, Señor, de todo lo que nos ha sucedido. Entendemos que tú nos amas. Cuán grande es tu amor para con nosotros. Cuán bueno es saber, oh Dios, que no estamos solos. Cuán bueno es saber que tú estás con nosotros. En estos momentos, oh Dios, nos depositamos en tus manos, esperando que tú hables a nuestras vidas, esperando que tú trates con nosotros y que tu palabra pueda hacer eco, Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios. El Señor es más que bueno, es más que misericordioso. Y hoy vamos a hablar de esas cosas que nos llevan a pecar, esas cosas que nos llevan a fallarle a Dios, esas cosas que nos llevan a alejarnos de la presencia del Señor. En Romanos 5, capítulo 12 nos dice: por tanto, hablando el apóstol Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Esta muerte espiritual de la que habla el apóstol Pablo se refiere a que el hombre espiritual está separado de Dios y su naturaleza, esa naturaleza humana y pecadora, lo impulsa a fallarle y a pecar a Dios constantemente en contra del Señor, que es su Salvador. Cada vez que yo me inclino al pecado, cada vez que yo me inclino a hacer lo que no le agrada a Dios, inmediatamente ando en desobediencia y ando en contra del Señor. Ahora bien, esta muerte espiritual lo lleva a enfrentar el juicio, pero ¿qué tipo de juicio? Lo lleva a enfrentar el juicio divino y un justo juicio de parte de Dios. Por los pecados que ha cometido será juzgado y será condenado en el lago de fuego. A mucha gente no le gusta que se hable de esto, del lago de fuego, de la muerte segunda, pero esa es la verdad que dice la Biblia del justo juicio de Dios a aquellos que permanecen y que prefieren mantenerse en el pecado. Y esto la Biblia lo llama la muerte segunda. Esta muerte segunda, pues la palabra habla en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 14 de la siguiente manera, y lo cito: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice el escritor de Apocalipsis. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué cosas me pueden llevar a pecar y con ese pecado llevarme a la muerte segunda? Con ese pecado alejarme del plan y del propósito salvador de Dios para mí a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué cosas me llevan a pecar? Número uno,
La palabra pecado en la Biblia significa errar al blanco, y con ella se describe toda clase de acción y pensamiento que Dios prohíbe por medio de su palabra. Todos esos pecados y esas malas acciones que yo cometo fuera de la voluntad de Dios simplemente es lo que está prohibido en la palabra. No son cosas que se han inventado los evangélicos, no son cosas que se han inventado los predicadores, los pastores, son cosas que están en las escrituras, que están en la Biblia. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos presenta tres elementos que nos impulsan o que nos llevan a cometer pecado. El primer elemento es el mundo. El mundo, claro. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas que nos rodean. Dice la Biblia que muchos siguen la corriente de este mundo, de todo lo que les rodea. La Biblia de por sí nos enseña que debemos apartarnos de todo lo que en el mundo se nos ofrece, porque es contrario a lo que es la voluntad de Dios. La Biblia dice específicamente: no améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y hace una referencia, hace una señalación, todo lo que hay en el mundo, y señala cuáles son estas cosas. Y dice el apóstol Pablo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nada de esto proviene de Dios el Padre, sino que proviene del mundo. Hablándolo el apóstol, ¿verdad? El diablo y sus demonios es otro elemento que también nos aleja de la voluntad de Dios y nos lleva, nos induce a cometer pecados. Dice la Biblia que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ese es su trabajo, tratar de alejarnos, tratar de separarnos. Desde la antigüedad, desde el inicio de la humanidad, desde el tiempo de Adán y Eva, Satanás ha estado trabajando de manera insistente en hacer que el ser humano se aleje de Dios, le falle a Dios, que peque y por lo tanto lo acompañe a la muerte segunda. Y junto a él trabajan sus demonios. Dice la Biblia: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia, que es el texto sagrado, nos enseña cómo Satanás se ha dedicado a tentar a la humanidad desde el principio. Como ya había dicho, tentó a Adán y a Eva, ¿verdad?, en el huerto del Edén, según Génesis capítulo 3. Siguió y tentó a Caín y para que éste matara a Abel. Tentó a la gente que estaba en el tiempo de Noé, a los antidiluvianos. Tentó a la gente de Sodoma y Gomorra, y a través de los años, pero no solamente a ellos, también tentó al Señor Jesucristo en el desierto, según Mateo capítulo 4 versículo 1. Tentó a David para que censara al pueblo no conforme a como Dios lo había designado. Y cuando Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, lo hizo porque él tenía miedo de que el diablo hubiese tentado a Timoteo a caer o a pecar o a fallarle a Dios, según la primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Entonces, uno de los nombres que se le da, ¿verdad?, al tentador a través de al diablo a través de todos los tiempos es el tentador. Este es uno de los nombres que se le da a Satanás a través de los tiempos, el tentador, porque él vive buscando todas las maneras habidas y por haber para llevarnos a caer, para llevarnos a fallarle a Dios
y a andar vidas separadas, alejadas de Dios y por ende de sus planes y propósitos. Y el tercer elemento que tiende a separarnos de Dios y a llevarnos a pecar, decíamos que el primer elemento es el mundo, el segundo elemento es Satanás y sus demonios, y el tercer elemento es uno que vive con nosotros, es uno que duerme con nosotros, es uno que anda con nosotros y es llamado la carne. La carne. Dice que entre los tres enemigos, la carne también es aquella que vive con nosotros y anda con nosotros en todo tiempo, y que muchas veces vivimos conforme a los deseos de la carne. Cuando la palabra, cuando la escritura habla de la carne, no se refieren al cuerpo, a este cuerpo normal o natural, sino a esa naturaleza pecaminosa, la cual es una herencia de Adán y cuyos deseos nos impulsan a pecar. Recuerden que tenemos la vieja naturaleza de Adán y Eva, esa naturaleza de pecado, eso que nos induce a pecar. Pero en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Entonces son estos tres elementos que nos impulsan a pecar, y al vivir en nuestros delitos y pecados, entonces estamos muertos para Dios y solo nos espera el juicio divino para condenación eterna. Pero no todo está perdido. Mientras estemos vivos, mientras estemos respirando, hay esperanza, hay esperanza. Y Dios desde la misma antigüedad ha provisto también elementos para salvarnos. Ha provisto todas las herramientas y todas las maneras para salvar a la humanidad y para acercarnos a Él por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su fidelidad. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Esa palabra que, sin embargo, Dios ha provisto el remedio adecuado para que nosotros podamos escapar de nuestra condición de muerte espiritual, y pues para podernos salvar y pasar de muerte a vida. ¿Qué me ofrece Dios, pastor? ¿Qué me ofrece Dios para yo librarme de estos elementos negativos? El apóstol Pablo nos menciona tres elementos que han operado a través de los tiempos por el amor de Dios para nuestro beneficio y para nuestra salvación y la vida eterna. El primer elemento que Dios ha ofrecido para salvarnos es su misericordia. Su misericordia nos ha alcanzado. Su misericordia nos ha abrazado. Dice la Biblia, pero Dios, a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, a pesar de yo estar muerto en delitos y pecados, la Biblia dice, pero Dios, que es rico en misericordia. La palabra misericordia significa tener compasión de una persona angustiada y desahuciada. Así estábamos nosotros. Ya el que está muerto está desahuciado, no hay manera de hacer nada por él. Pero aún muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo misericordia. En otra palabra, Dios tuvo compasión de nosotros que estábamos viviendo en angustia por nuestros pecados y que estábamos desahuciados, estábamos ya separados totalmente para condenación eterna. Éramos culpables de nuestros delitos y que no merecíamos la benevolencia de Dios. Eso es el privilegio de que la misericordia nos alcance. Significa que Dios es benevolente para con nosotros. Es entonces por su misericordia que el hombre alcanza esa benevolencia de Dios. Entonces, el primer elemento que Dios ha provisto para que nosotros salgamos de muerte a vida, de perdición a salvación, de condenación a tener vida eterna, es su misericordia. No es por lo que yo haya hecho, es por su gracia.
es porque a Él le ha placido, es por su benevolencia, ¿verdad? El segundo elemento que Dios ha provisto para salvarnos y librarnos de la muerte eterna es su amor. Es su amor. Dice la palabra que por su gran amor con que nos amó, esta misericordia, por ese mismo amor, esta misericordia que Dios tiene para con nosotros es por amor. No es por nada que yo haya hecho. Dice la Biblia que yo incluso amo a Dios porque Dios me amó primero. Porque Él, dice la Biblia, que Dios ha mostrado un tan grande amor para conmigo que aun siendo yo pecador, Cristo murió por mí, siendo pecador, todavía en pecado, ¿verdad? Entonces el amor de Dios es muy diferente al amor de los hombres, ya que el hombre ama a los que le aman y a los que han ganado su afecto. Pero Dios no me ama por algo que yo haya hecho, por algo que yo esté haciendo o por algo que yo vaya a hacer. Dios me ama por su naturaleza. Dios me ama por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Dios me ama por su misericordia. Amén. No porque yo me haya ganado su afecto. Dios nos amó como un acto de voluntad. Le salió a Él amarnos. Antes que nosotros lo amáramos a Él, ya Él nos amaba, sin hacer nada para ganarnos ese amor. Dice la Biblia que no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido, os ha amado el Señor y os ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomios capítulo 7, versículo 7. Dice, no por ser mejor que otros es que Dios los ha amado, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Dios nos ha amado porque a Él le ha placido. Dios nos ha amado porque le ha salido de su voluntad y por esto Él nos ha escogido para sacarnos de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Y hablando de Cristo Jesús, el tercer elemento y el último que trataremos, ¿verdad? Por el cual Dios nos ha amado es y que Dios ha provisto para salvarnos y pasarnos de muerte a vida es Cristo Jesús, su Hijo amado. Cristo nos dio juntamente con el Padre, nos dio salvación y vida eterna. Por gracia, dice la Biblia, por gracia sois salvos, dice la Biblia. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo que viene de parte de Dios. Entonces, es por su gran misericordia y su eterno amor que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y ahora entonces, por esa muerte, podemos ser salvos del juicio eterno y pasar de muerte a vida. Es por la muerte y resurrección de Cristo que nosotros hemos obtenido la vida eterna. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y la Biblia dice, porque de tal manera, o sea, el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan majestuoso para con los seres humanos que Él ha regalado, ha enviado a Cristo Jesús, su único Hijo, para morir por ellos en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que cree, que le acepta, para que todo aquel que se entrega a su señorío reciba salvación y vida eterna. Dios ha provisto a Cristo Jesús para nuestra salvación. Dios ha provisto a Cristo Jesús para nuestra justificación. Dios ha provisto a Cristo Jesús en favor nuestro para sacarnos de muerte a vida. No merecíamos tal amor, no merecíamos tal misericordia, no merecíamos a tal personaje, tal sacrificio, no lo merecíamos. Pero esto es lo que significa el amor de un padre para con los seres humanos. Así es que Dios ya ha provisto todos los medios,
todos los elementos para nuestra salvación. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer, hacer la voluntad de Dios, entregarnos en sus manos y decirle: yo quiero agradarte. Yo quiero tomar esa parte de pasar de muerte a vida. Yo quiero pasar de ser uno más, un pueblo insignificante. Yo quiero pasar a ser un hijo, una hija de Dios. Yo quiero agradarte, Dios. Yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero andar en luz y no en tinieblas. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer para pasar de muerte a vida? Y yo te digo lo que dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo. Acéptale como Señor y Salvador. Lee la Biblia. Ve a una congregación que hable la palabra de Dios de verdad, que te enseñen en amor, que te enseñen la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que te enseñen al Dios que te ama, que te enseñen al Dios que ha peleado por tu salvación y que ha entregado a su Hijo en la cruz para salvarte. Ve a una iglesia que te muestren el amor de Dios. Ve a una iglesia que te ayuden a crecer. Ve a una iglesia que te ayuden a valorar tu vida, que te ayuden a conocer a Dios y a saber cuál es su voluntad para ti. Ve a una iglesia donde puedas sentirte bien delante de Dios. Dios te ama, Dios está ahí para salvarte y Él está ahí para perdonar todos tus pecados. Quiero invitarte este domingo a las 9 de la mañana. Estaremos en nuestra congregación. Estamos situados en la calle 9, número 10, en el sector de la mina de Hato del Yaque, al lado de la escuela de la mina. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí para que puedas tener una palabra fresca del Señor a las 9 de la mañana los domingos, y para los hombres los miércoles a las 7:30 tenemos un estudio de liderazgo, y para las mujeres el martes a las 7:30 de la noche. Así que puedes venir, terminamos temprano y estamos llevando el protocolo. Así que este ha sido tu hermano y amigo el pastor Elido Méndez desde Radio CTC en tu programa radial Gente de Valores. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y será pues hasta la próxima semana, si Dios lo permite.